juntos, hermanos. Ah, Hay una historia en la Biblia que dice que Cristo fue a una montaña, hermanos, la montaña de la transfiguración. Y después de que los discípulos vieron a Cristo transfigurado, hermanos, y vieron también a Elías y vieron a Moisés, cuando regresó el Señor y bajó de la montaña, dice que abajo de la montaña, hermanos, estaba un joven endemoniado que los discípulos no habían podido, ¿verdad?, echar fuera el demonio. Y hace unos días, hermanos, estuvimos en el campamento del hermano Daniel Rubalcaba, Wilderness Camp, hermanos. Y así es que traté de no ver las noticias de mucho, hermanos, pero me imagino que usted como yo hemos oído las noticias que están sucediendo en Virginia en este día, hermanos, y en estos últimos días. Y lo que me acordaba, hermanos, es de que hace más de 20 años el Señor me había enseñado que los Estados Unidos, la razón por qué iba a decaer, hermanos, no era porque iba a ser atacada, es muy fuerte para que sea atacada. No es, hermanos, por la economía, porque los Estados Unidos siempre ha enseñado que puede levantarse y ha superado, hermanos, depresiones que ha pasado este país, guerras mundiales, hermanos. Y siempre lo ha pasado, pero el Señor me decía que lo que va a destruir este país, hermanos, es simplemente la diferencia entre las razas, hermanos, que nos vemos diferentes aún después de muchos años, hermanos, más de casi 60 años, hermanos, de aquí, hermanos, de las marchas que había, todavía tenemos los mismos problemas. Ustedes vieron lo que sucedió en Virginia, hermanos. De estos hombres, me imagino que mujeres también, que vinieron, hermanos, simplemente, ¿verdad?, a hacer huelga, hermanos, porque una estatua iba a ser quitada, hermanos. Y después, hermanos, el conflicto que sucedió en esta mañana, yo leía que hay 3 muertos ya, hermanos, y más de 35 lesionados. Lo más terrible, hermanos, es de que alguien en un coche, ¿verdad?, cuando vio una multitud, hermanos, manejar su coche y, hermanos, y atropellar a varias personas, matando a una jovencita. Podemos decir, hermanos, eso se oye en lugares afuera de este país, en el Medio Oriente, hermanos, en mi país natal, ¿verdad?, donde parece que cada día fallecen más o matan a más gente, hermanos. Ayer también leí, hermanos, de la situación en Venezuela, lo que está pasando, hermanos. Oía un mensaje de una, no sé, pero era a una señora, una joven, que decía: por favor, ayúdenos, nos están matando en las calles como si fuéramos animales, perros. Hermanos, y usted y yo hoy podemos oír mucho de eso, y en veces nos admiramos y decimos: ay, es afuera, pero hermano, esos días la violencia ha llegado a nuestras calles, hermanos. Ha llegado a este país. Podemos decir, hermanos, es el sur, allá no se quieren. Pero hermano, déjeme decirle, ese espíritu está en todo lugar, hermanos. Ese espíritu de racismo, ese espíritu de odio, porque yo pensaba, ¿qué se apodera de una persona? Ir detrás de un volante, ver una multitud y simplemente porque son diferentes, hermanos, porque se miran diferentes, hermanos, atropellar a varias personas de esa manera. Yo no puedo imaginarme. Yo sé que me ha dado coraje, hermanos, a lo mejor hasta he sentido odio, hermanos, pero al nivel, hermanos, de atropellar a alguien, hermanos, me imagino que es algo muy distinto, hermanos, y yo sé que viene de lo más profundo del infierno. Hermano, más que nunca en este país, hermanos, necesitamos la presencia de Dios, hermanos. Y sabe, hermanos, esta semana que estaba allí en ese campamento, hermanos, una de las cosas que yo sentía, hermanos, más que nunca, y lo compartí allí con los hermanos, es de que la iglesia de Dios y este país ha perdido su identidad, hermanos. Ya no sabemos quiénes somos. Ya no sabemos qué significa vivir en este país, mis hermanos. Y en lugar, hermanos, ¿verdad?, que hemos traído diferentes culturas, en lugar, hermanos, de embrazarnos los unos a otros, hermanos, nos ha dividido mucho más que nunca. Usted y yo diremos, hermanos: ay, sí, esos americanos,
que no nos quieren, hermanos. Pero el primer racismo que yo pasé aquí en Greeley fue, si puedo decir, café con café. Que cuando hace 20 años empezamos un culto de español y algunos de ustedes empezaron a llegar y usted, voy a hablar de mi raza, hermanos, porque es muy conocida, ¿verdad? A los demás hermanos que son de otro país, hermanos, ¿verdad? Hispanos. Pero no, los mexicanos tenemos algo distinto, hermanos. Llegamos con nuestras botas, hermanos, ¿verdad? De 2 pies de largas. Con el cinto del mismo color, la cachucha del mismo color, hermanos. No tienen nada malo, hermanos, ¿verdad? Yo nunca me las he podido poner porque el empeine lo tengo muy alto, hermanos, y me han gustado, hermanos, pero no me entran. Pero yo me acuerdo cuando empezamos a llegar, hermanos, alguien me dijo, ¿por qué viene esa gente? Les dije, ¿cuál gente? Dijo, esos mexicanos. Yo creo porque necesitan a Dios. Y alguien me dijo en la iglesia, me dijo, pues ¿qué no tienen ellos sus iglesias? Que se van con sus iglesias. Entendí en ese momento, hermanos, que el racismo no existe nomás en los blancos, pero también en nosotros. Y Dios, hermanos, más que nunca, si algo, yo en ese tiempo, hermanos, y por más de 20 años he orado, Señor, que la esperanza de este mundo, hermanos, pueden hacer más leyes, hermanos. Ay, qué feo que atropellaron a esa gente. Hay que hacer una ley que no se puede atropellar a gente. ¿Sabe qué, hermanos? Ya hay ley. Ya hay leyes, hermanos. El problema es no las leyes. El problema es que no ha cambiado el corazón del hombre, de la mujer, del ser humano. Y el único que puede cambiar eso es nuestro Señor Jesucristo. El único que puede cambiar el corazón, que cuando nos vemos, no nos vemos en el color, hermanos, sino que nos vemos, hermanos, como hijos en Cristo Jesús. Promise Keepers, hermanos, yo digo que tenía un problema muy grande y lo hablé con ellos. Porque una vez fui a un evento de ellos, hermanos, y era de ministros, y pasaron a un hermano afroamericano y dijeron, aquí viene nuestro hermano afroamericano. ¿Y sabe qué, hermanos? Se podía ver que era afroamericano. ¿Sabe cómo? No porque soy muy inteligente, sino porque era moreno. Y lo pasó un indio, un hermano, hermanos, no indio, nativo americano, hermanos, les decimos indios, porque cuando Cristóbal Colón llegó a las Américas pensó que había llegado a India y le vio la gente de aquí y le dijo, ay, miren los indios. Por eso les llaman indios, no porque son indios, sino porque son nativos americanos, hermanos. Y pasó un indio, traía las plumas, estaba su gorro, hermanos, de pluma, y dijeron, aquí viene nuestro hermano indio. Y dije, yo sé que es indio. Pasó un mexicano, hermanos, y aunque parecía americano, pero nomás abrió la boca y el acento, dije, no, ese es de mi rancho. Aunque se parezca del otro lado, pero ese es de mi rancho. Y pasó otros hermanos de América Latina. Y yo pregunté y dije, ¿cuándo vamos a dejar de llamarnos por dónde vinimos? Y hablándonos a dónde vamos, hermanos. Porque en el cielo, hermanos, no hay americanos, no hay mexicanos, hermanos, no hay cubanos, no hay colombianos, hermanos, no hay peruanos. Hermanos, ¿sabe qué? Solamente hay cristianos, hijos de Dios. Yo leía esta semana, uno de los problemas más grandes que está sucediendo en los Estados Unidos es de que ha entrado mucha gente, hermanos, de otros países refugiados, pero no nos hemos mezclado. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, empecé a ir a la escuela y empezaron a enseñarnos inglés. Yo me acuerdo de llegar a casa y mi papá nos decía, no me hablen en español, háblame en inglés, porque quiero aprender inglés. Pero lo que ha sucedido, hermanos, y es algo bueno, déjeme decirle, es algo bueno y es algo bueno que queremos mantener nuestra identidad. Pero lo que ha sucedido, hermanos, que también tratando de mantener nuestra identidad nos hemos separado. Y ahora tenemos nuestro grupo y el grupo de ustedes. Nosotros comemos esto, no comemos eso.
Déjame decirle, hermanos, yo he estado en todos países y todo es bueno. Les voy a decir algo honesto. Hasta el perro, cuando está guisado bien, sabe bueno. Algunos dirán, ay hermano, ¿a poco usted ha comido perro? Por eso en veces me rasco así, me mira viéndome así. Porque en algunas culturas es su comida. Algunos de ellos hablarles que nosotros comemos de las vacas y dicen, ay, qué feo. No, les digo, nunca han tenido una hamburguesa, unos tacos de carne asada, ¿verdad? Con una salsita, hasta se lamben los dedos. Ay, no, no, hermano, no. Quiero otra patita de perro. Y lo que ha sucedido, hermano, en este país, y lo leía la semana pasada, que especialmente estaban hablando en Minnesota, hermanos, que han venido de Somalia y aquí están, hermanos, han venido de Sudán y también han venido a este lugar, que ellos se han quedado en su propio grupo y no han permitido que nadie entre a su grupo. Hermano, en este día, si alguien o algo va a cambiar en la atmósfera de los Estados Unidos, tiene que ser la iglesia de Cristo. Tiene que ser la iglesia de Dios. Porque aún, hablándole a mi raza otra vez, en vez de decimos, pues yo soy del norte y ustedes los del sur. Y nos hablamos no de lo que somos, sino de las diferencias. Ay, los del sur son más chaparritos, más pretitos. Nosotros los del norte somos blancos y altos y más bien parecidos. Pero quiero decirle, en mi familia, hermanos, si usted los pusiera a todos mis primos, hay tan negros como el carbón. Y al otro lado son güeros y rubios de ojos azules. Y todos son primos, hermanos. Y arrimados. Y la familia de Dios, hermanos, hay unos morenos y hay unos güeros y todos los demás estamos en el medio. Pero ¿sabe lo que pasa, hermanos? Tenemos el mismo Padre. Y en esta mañana, hermanos, en los minutos que nos quedan, miren, si usted tiene su Biblia en Daniel 9:20, usted dirá, ay hermano, pero el problema no es de nosotros. Sí es, hermanos. El problema es suyo y es mío y es de toda la iglesia. Por eso nos llamamos familia, hermanos. Por eso la iglesia se llama familia. Por eso la iglesia hoy, hermanos, y no importa dónde usted nació, aquí o en otro país, hermanos, somos hijos de Dios. Y cuando Daniel vio cómo se estaba portando el pueblo, hermanos, cómo se estaba portando su gente, en los primeros 19 versículos, hermanos, él empieza a confesar el pecado de su gente, hermanos, de su familia. Empieza a confesar el pecado, hermanos, porque el racismo, hermanos, es pecado. Si usted lo tiene o se lo han hecho a usted, hermanos, usted lo ha experimentado, es pecado, mi hermano. Es contra de Dios. Porque es el que Él fue que creó, hermanos. Esta mañana muy temprano yo sentía y lo puse en Facebook y les dije a todos mis amigos pastores, por favor, hay que cambiar nuestro culto y hay que hacerle un culto de oración para este país. Porque si este país nos ha bendecido, hermanos, y a mí sí me ha bendecido mucho. No creo que venimos a este país para que nos fuera mal, sino que venimos para que nos fuera bien, hermanos. Y este país nos ha dado oportunidades. Este país ha abierto puertas. Este país, hermanos, ha dejado que nuestros hijos puedan ir al colegio, se superen, hermanos. Hemos empezado negocios. Ahora, muchos que nunca lo habíamos tenido, tenemos casa. Yo me acuerdo y les he dicho que cuando llevé a mi mamá la primera vez a mi casa,
ahora donde vivimos y me estacioné allí, hermanos, enfrente de mi casa, lo primero que dijo mi mamá, oye, aquí vive un mojado. Porque de veras, hermanos, cuando llegamos a este país era como llegamos, ¿verdad? Bueno, no es cierto, hermanos, déjenme. Nos quedamos después de que la visa se acabó, hermanos, ¿verdad? Y yo me acuerdo, hermanos, que ver que en mi casa tengo 3 cocheras, hermanos. Y nomás cabe un carro, creo. Y pensar que yo salí de un pueblito, hermanos. Los hermanos Castillo lo conocen, hermanos. En ese tiempo no había semáforos, hermano. Ni sabíamos qué eran. Ni altos. Porque solamente había 3 carros en toda la ciudad, hermanos. El pueblo, digo, ¿qué ciudad? Ya me hice grande. Y ahora pensar ahí enfrente con mi madre, decirme, ay, hijo, cómo te ha bendecido Dios. Entendí en ese momento las bendiciones de Dios. Usted dirá, ay, hermano, pero yo no vivo en casa, yo vivo en una trailer. Dile gracias a Dios que vive en trailer, hermano. Porque hay algunos que no tienen ni dónde vivir. Dios ha sido bueno con nosotros. Ahora yo le llamo a ustedes, hermanos hispanos, hay que orar por este país. En el versículo 20 dice Daniel estas palabras. Déjenlo encuentro aquí, hermanos. Que dice, yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios, le confesé mis pecados y el de mi pueblo Israel, y le supliqué por favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien habían visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración. Más que nunca, hermanos, este país necesita un ángel que venga a hablarnos. Yo le voy a pedir, hermanos, ahí donde está, mire lo que dice Daniel, yo le pedí perdón a Dios por mis pecados y por el pecado de Israel. Y luego vino el ángel. Hay que pedirle a Dios perdón por nuestro pecado y luego por el pecado de este país. Cada día, hermanos, las estadísticas nos dicen que más de 3,000 niños son abortados. Cada día, hermanos, cientos de personas pierden su vida por la violencia, hermanos. Alguien decía que en los primeros 5 o 6 meses del año en Chicago, en la ciudad de Chicago, más de 4,000 personas han perdido su vida por la violencia. Hermanos, la violencia que está sobre de este país está sobre todo el país, hermanos. Las drogas, que podemos decir, hermanos, no nomás está afectando, hermanos. Dirán, hagan otras leyes. Déjame decirle, hermanos, si hacemos todas las leyes pero no cambiamos nuestro corazón, nada va a cambiar, hermanos. El problema más grande de este país no son las drogas, el aborto, hermanos. No es la violencia, ¿sabe lo que es? Es que nos hemos olvidado de Dios. Y cuando usted mira en la Biblia, cada vez que Dios venía con el pueblo de Israel y les decía son idólatras, son adúlteros, son todo eso, ¿sabe lo que primero les decía? Se han olvidado de mí. Porque cuando uno se olvida de Dios, hermanos, ya no tiene refrán, ya no tiene alto, porque ya no conocemos de Dios, y ese es el problema. Yo sé, miren, hermanos, que a algunos de ustedes no les cae bien el presidente, pero Dios nos ha llamado que oremos por él. El último presidente, voy a ser honesto con usted, no me caía ni en pintura. Algunos de ustedes conocen ese dicho. Pero ¿saben lo que hice, hermanos? Yo oré por él. Que Dios le ayudara, que Dios lo bendiciera, que Dios estuviera con él. Pero en mi opinión, él no es líder, hermanos, porque hizo mucho daño a este país.
cuando sus primeras frases como presidente era que esta ya no era una nación cristiana, no realizamos los demonios que fueron desatados en ese día sobre este país. Por eso usted y yo necesitamos orar. ¿Por qué no oramos en este momento, hermanos? ¿Por qué no le pedimos a Dios en este momento? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios venga. Que nos perdone una vez más. Que tenga misericordia de este país, hermanos. Que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Padre Santo, en esta mañana, así como el profeta Daniel, Señor, oraba y te pedía y buscaba tu rostro, Señor. Señor, aunque él no había pecado, pero él pedía perdón por su pecado y pedía perdón por el pecado de toda la nación de Israel. Señor, hoy escucha a tu pueblo, Señor. Creo que no nomás aquí en esta iglesia, pero en muchas iglesias alrededor de este país, Señor, estamos pidiendo misericordia. Señor, merecemos tu juicio. Merecemos, Señor, castigo. Cada día, Señor, la pornografía. Cada día, Señor, las drogas, Señor. Cada día, Señor, la perversión, el sexo. Cada día, Señor, más de nuestros hijos son introducidos a las drogas, Señor. Muchos de nuestros hijos menores de edad, Señor, hoy son esclavos. Señor, porque alguien tiene control de sus cuerpos y son vendidas, son vendidos, Señor. Los Estados Unidos, Señor, es el país que produce más pornografía de niños que ningún otro país. Señor, hemos perdido el temor que deberíamos de tener, Señor. Hoy no respetamos a ti, las autoridades, nuestros líderes, Señor. Pero, Señor, escúchanos en este día. Escúchanos en esta mañana, Señor. Despierta. Despiértanos, Señor, despierta a tu pueblo, a tu iglesia. Que no, Señor, el valor de la persona no es el color, Señor. No es el color de su piel, Señor. Porque tú has muerto por todos nosotros, Señor. Padre, en veces es fácil echarle la culpa a otros, pero no miramos el árbol que tenemos en nuestro ojo, Señor. Escucha a este pueblo, Señor. Este país que ahora muchos que hemos llegado de afuera nos ha bendecido, nos ha dado oportunidades, Señor. Señor, nos abrió sus brazos. Ahora hay algunos que quieren cerrar sus brazos, Señor. Quieren poner más obstáculos, Señor. Pero ahora une a tu pueblo, Señor, hispano. Señor, ahora que nos ha bendecido, ahora es hora de nosotros bendecir a este país. Y Señor, en el nombre de Cristo, yo bendigo a los Estados Unidos, Señor. Yo bendigo, Señor, el gobierno de este país, aunque en veces en mi opinión y en mi carne no me gusta, Señor, pero yo bendigo a mis líderes, Señor. Yo bendigo, Señor, a sus oficiales. Este país, Señor, que por más de 200 años ha libertado muchos países de la esclavitud, Señor. Señor, ahora nosotros somos esclavos al pecado. Nuestros jóvenes, Señor, nuestros hijos, nuestras hijas están encadenados, Señor, del este al oeste, del norte al sur.
El divorcio, Señor, ahora es como nada, Señor. Cuando tú fuiste el que creaste al matrimonio. Tú fuiste el que creaste a la familia, Señor. Y como dije, más de 3,000 niños son, Señor, arrancados del vientre de su madre. Como si fuera nada, Señor. Señor, hemos legalizado el pecado. Espíritu Divino, perdónanos. Pídale perdón a Dios, hermanos. Pídale perdón a Dios, a nuestro Padre. Que Él dijo, sí, mi pueblo. Hermano, el gobierno no está pensando en Dios. El mundo secular no está pensando en Dios. El único, hermanos, que deberíamos estar pensando en Dios es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia de Dios, hermanos. La iglesia que ha sido lavada en la sangre de Cristo, mis hermanos. No piense, hermanos, no se desanime y diga, oh, hermanos, somos muy pocos. Porque como le dijo Dios a Elías, hay más de 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Creo que hoy en esta mañana hay miles, hermanos, si no millones de personas que están pidiendo por este país. Este país que por muchos años ha sido, hermanos, una luz al mundo oscuro. Hoy esa luz se está apagando. Pero hay que, hermanos, como esas 5 vírgenes que se quedaron dormidas, hay que ir y comprar aceite. Hay que ir y comprar aceite, mis hermanos. Danos identidad, Señor. Danos identidad, Maestro. Danos tu identidad, Señor. Señor, hoy más que nunca necesitamos lo que Pablo le dijo a la iglesia en Filipenses: todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, de levantarnos, hermanos, hoy abrazarnos, Señor. No importa el color, no importa la cultura, no importa de dónde venimos, ya no vernos de diferente, Señor, pero vernos como hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Ten misericordia, Señor. Merecemos juicio, pero ten misericordia. Señor, dale a cada uno de nosotros el deseo de orar, de buscar tu rostro. Si hay necesidad, hermanos, hoy es hora de buscar a Dios, de dejar, hermanos, las contiendas, de dejar, hermanos, las diferencias, las divisiones. Déjeme decirle, hermanos, lo había en la iglesia primitiva y lo hay ahora. No me gusta esto, no me gusta lo otro, hermanos. Usted métase con Dios. Usted métase con Cristo. Usted métase con el Espíritu Santo. Deje que Dios me cambie a mí, a usted. Olvídese, Dios cambia a Julano, no, cámbiame a mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Gracias en esta mañana, Señor. Dale a esta iglesia, Señor, el deseo de orar, el deseo de arrepentirse. Sí, Señor. Sí, Señor.